¿Y tú sufres por amor? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia, particularmente hoy estoy sumamente emocionada, contenta, ya quería que fuera este momento para recibir a Raquel y hablar en este episodio especial de mujeres libres de sufrir de amor. Bienvenida, Raquel. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contenta de hablar de este tema que es tan político e importante para las mujeres. Importantísimo, estoy contigo. Quisiera platicarle un poco a la audiencia quién es Raquel. Raquel Ramírez Salgado es comunicóloga feminista, doctora en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, creadora de la Escuela Feminista de Comunicación. Ha sido docente, tallerista y conferencista bajo la temática de los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva feminista de género y los medios de comunicación. Bienvenida. Muchas gracias. Nos arrancamos, ¿te parece bien? Sí. Tenemos una dinámica que yo particularmente disfruto mucho y es compartirle a nuestra invitada una palabra. Lo primero que venga a la mente de nuestra invitada, que en este caso eres tú, nos responde. ¿Ok? Es sí. una dinámica juego de palabras, rompe hielos. Ok. A veces. Va la primera. Sí. Boda. Contrato. Tan bonita y tan solita. Estereotipo. Sin ti me muero. Creencia falaz. Te cela porque le interesas. Violencia. Amar es sufrir. Cosa del pasado. Soltera. Alegría. Prisión. Sufrimiento. Bien. Ay. Pues bueno, ya teniendo esto en la mesa, recuerdo una de mis primeras historias de amor que me marcó mucho, Raquel. Estaba enamorada del típico chulillo de la escuela. Te lo imaginas, seguro. Sí, todas. Es que todas pasamos por eso. Por el chulillo, sí, por enamorarte del chulillo. Que al principio era muy atento, ya sabes, mostraba un gran interés en mí y después de un tiempo empezó a cambiar. Quedábamos de vernos y me plantaba. Y lo curioso de eso es que después me mandaba flores y regalos. Primero me hacía sentir muy mal y después me compensaba. Un día, por casualidad, mi hermana, y por casualidad, porque él no salió de su propia voz, ni de su voluntad, mi hermana se enteró que él tenía otra novia. Recuerdo que me sentía confundida, bastante confundida, traicionada y burlada. Y lo primero que pensé es, platícalo con un hombre cercano, así que me acerqué a mi hermano y le conté, esperando tener apoyo. Mi sorpresa fue que la respuesta de mi hermano fue, hermana, pues así somos. Y para colmo de todo, y esta historia, cuando compartí esta historia con otras mujeres, una de ellas me dijo, tú estás así porque el que más ama, más sufre. Hazme favor. Y bueno, yo, claro, en su momento, chiquilla, pues me la creí, ¿no? O sea, claro, es que lo amo, ¿no? Por eso es esto que estoy sintiendo. Raquel, ¿tú cómo viviste tus primeras experiencias de amor romántico? Bueno, pues de forma muy parecida a lo que tú me estás contando, ¿no? Además, yo tuve mi primer novio a los 12 años. O sea, ¿qué es eso? Era una niña. Una niñita. ¿Y cómo es que mi mamá y mi papá me dejaron tener novio, no? Entonces era uno de los chavillos que iba también a la iglesia y yo recuerdo que su mamá puso el grito en el cielo de que íbamos a ser novios y entonces le dijo algo a mi mamá que a mí hasta la fecha me sigue resonando, ¿no? Y es que tu hija es una niña. O sea, tu hija tiene 2 años más que la mía y mi hija juega con muñecas. Y entonces pensé, o sea, pero yo estaba tan ilusionada y contaminada a tan pronta edad ya de toda esta ideología patriarcal. Y yo me acuerdo que, bueno, finalmente fuimos novios, duramos ahí varios años, pero fue una relación súper tormentosa, ¿no? Y entonces, pues sí, yo lo dejé porque me empezó a gustar otro chavo, ¿no? Y porque, pues, entré a la secundaria, entonces empezó a ser como todo muy revelador. Pero sí, ha sido como muy
llena de sufrimiento, llena de estos estereotipos, de estos mandatos. Esto que dices, por ejemplo, es crucial, ¿no? O sea, el cómo se va construyendo el deseo, cómo se va construyendo lo que nos parece, como apetecible, por decirlo así, y este constructo del hombre, ¿no? Que es malo, el hombre que te va a hacer sufrir. El chulillo. Ajá, Exactamente, y es el que nos resulta más atractivo, ¿no? Estamos hablando de generalidades, no estamos diciendo que a todas las mujeres les pase eso, porque claro. eso es lo primero que nos dicen los detractores de la crítica feminista, de, ay, pero es que no todas, ¿no? Bueno, no estamos asegurando, estamos hablando de relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, fue igual, y pues incluso yo cuando doy cursos sobre amor romántico hago un ejercicio que se llama la calculadora feminista para pues calcular justo cuántos años de nuestra vida nos ha tomado sufrir por amor. Entonces yo les decía que, por ejemplo, ahora tengo 39 años, ¿no? Entonces si tuve mi primer novio a los 12, quiere decir que tengo 27 años en este negocio. Ajá. Y de esos 27 años he pasado solo 5 soltera. Yeah. Pero de esos años de soltería solo he pasado 1 sin que alguien me guste o esté sufriendo por alguien. Qué loco. Y es revelador, ¿no? Es muchísimo tiempo invertido, mucha vida invertida también. Muchísimo. Y vuelves a poner tú en la mesa en esta vivencia que nos compartes el sufrimiento. Y yo, algo que me impresionó mucho de la historia del chulillo fueron 2 cosas. Uno, justamente, que se asociara directamente el amor con el sufrimiento. Y la otra, que ya le hicimos un tanto obvia también, que veo que no te sorprendió mucho cuando te la conté, que nadie a mi alrededor descalificara las conductas de este chavo. Por el contrario, hasta mi familia lo justificaba. A mí te comparto que me encanta disfrutar de mi soltería. Es algo que particularmente disfruto. Y cuando pasa eso, parece que incomodo a muchísimas personas. Nunca falta quien me insiste, Raquel, que me van a ayudar a conseguirme novio. Y empiezan estos consejos que yo jamás pido, ¿no? De, oye, es que yo creo que deberías de ir con mi terapeuta porque me ayudó muchísimo a entender mis traumas que me impedían estar en pareja, ¿no? Claro, ahora te lo cuento ya y me río, o sea, veo lo absurdo, pero hubo momentos en donde de verdad, sí, es decir, dudaba yo de verdad, estaré traumada y por eso, no, o sea, como que por eso no tengo tanta gana de andar en pareja, ¿no? Así como... Y luego también nunca faltaban estos consejos que llegaban incluso hasta, es que yo te sugiero, ¿no? Aparte con esta hasta como voz de cómplice, ¿no? A que disimules un poco tu inteligencia, Naidel. Y también, y sobre todo, tu independencia, porque no vaya a ser que seguramente lo que pasa es que estás asustando a estos pobres muchachitos. Y lo más curioso de todo es que, aunque yo insisto que estoy bien, como estoy, no me creen. ¿Por qué insiste tanto la sociedad en que las mujeres estamos incompletas si no tenemos pareja o si no estamos casadas con un hombre? Pues mira, esto se remonta a otro de los, digamos, mitos fundacionales del amor romántico, que tiene que ver con la cultura griega y que pues finalmente son las bases de las sociedades occidentales. Sí. Yo les recomiendo que lean uno de los diálogos de Platón, que se llama El Banquete, en donde, bueno, además, o sea, estos diálogos de Platón eran el club de Toby, ¿no? Solo Diotima le invitaron a sentarse una vez y ya, a estos diálogos. Entonces, en El Banquete, uno de los asistentes cuenta cómo antes los seres humanos en realidad estábamos unidos y teníamos 2 pares de piernas, éramos 2 seres unidos. Podían ser 2 hombres, 2 mujeres o 1 y 1. Entonces, como Zeus se dio cuenta de que éramos muy peligrosos los seres humanos así, nos separó. Y eso es lo que marca como digamos, predestino en las relaciones amorosas. Es decir, que tú vas a estar a lo largo de tu vida buscando esa otra mitad. Sí, a buscarlo. Y eso también explica, digamos, la diversidad en cuanto a las orientaciones sexuales, ¿no? Si te tocó una mujer y eres mujer, y así, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, está desde el ámbito de lo cultural y lo filosófico,
pero después se va perfilando Ujú. con intereses capitalistas. Ujú. Yo hablaba hace rato de la modernidad, Ujú. que es un contexto en el que va surgiendo el Estado liberal Ujú. y una clase socioeconómica, política, que es la burguesía, va tomando protagonismo Ujú. y va desplazando a la monarquía, aunque por supuesto hacen pactos de poder. Entonces, el burgués necesitaba tener la certeza de que sus hijos fueran sus hijos. Porque además pensemos en todas estas concepciones misóginas sobre las mujeres, desde Ujú. la Biblia y otros Ujú. Ujú. textos religiosos, en donde somos el origen del mal, Del ¿no? pecado. Claro, Ujú. incluso el propio Aristóteles decía que no éramos fiables y que en nuestro cuerpo teníamos un demonio que quería reproducirse, o sea, nuestro útero, de ahí viene la palabra histérica, de Ujú. hysteric. Entonces, se necesitaba tener a las mujeres confinadas, ¿no? Para, pues, garantizar esta circulación del patrimonio. Ujú. De ahí viene de pater, patrimonio. Ujú. Ya después, conforme fue cambiando las cosas y se ganaron como ciertas batallas con respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? Pienso en el caso del movimiento sufragista y Ujú. demás, se necesitaba pues como hacer un tanto menos rigurosa esa figura del matrimonio, entonces se abre y ya no necesariamente es por los burgueses se pueden casar únicamente, sino también otro tipo de personas y pues se necesitaba alimentar con ciertas narrativas. Entonces está esta idea de complemento y además, bueno, sí había como un poco de realidad con respecto a la vulnerabilidad de las mujeres, porque no porque seamos vulnerables por naturaleza, sino que por supuesto que éramos vulnerables en ese momento, puesto que no teníamos acceso a la educación todavía, al Recursos. trabajo Ujú. remunerado, y pues para tener autonomía necesitas tener conocimiento, recursos económicos, entre otras cosas. Y bueno, nada más para recordar, pues simplemente en México pudimos votar hasta 1953, ¿no? Ujú. Y en España, por ejemplo, todavía mi suegra, porque mi pareja es español, mi suegra todavía cuando se casó con mi suegro, él la tuvo que acompañar a que abriera una cuenta del banco, porque no Ujú. estaba permitido que las mujeres fueran solas, y Franco ya había muerto. Ujú. O sea, entonces vivimos en un contexto que no favorece a las mujeres. Ujú. Entonces va reafirmando esta idea de que necesitamos estar con alguien para Ujú. sentirnos protegidas, pero pues no necesariamente una pareja te va a ofrecer protección. A veces ahí incluso está en juego la vida de las mujeres. Claro, claro, y que de eso quisiera que habláramos un poco más adelante. Y entre estas diferencias que ya vienes compartiendo y que nos has hecho y puesto aquí en la mesa, yo veo también que hay diferencias en cómo viven los hombres y las mujeres las relaciones amorosas. ¿Aman igual las mujeres y los hombres? No. Y bueno, esto volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es como decir tajantemente que la experiencia de todas las personas va a ser Claro. idéntica, porque también el amor está mediado por la cultura, por supuesto. Ujú. Entonces, ojo, estamos hablando a partir de un contexto occidentalizado como es Ujú. nuestro país, ¿no? Yo quiero recuperar entonces a Simone de Beauvoir, Ujú. que es una gran pensadora y que cuando ella escribió El segundo sexo no se concebía como feminista, Ujú. sino más como una filósofa existencialista, y por eso empieza ella a darle un montón de atención al cuerpo, a la experiencia del cuerpo vivido. Ujú. Entonces, en uno de los capítulos del segundo sexo, que se llama La enamorada, Simone de Beauvoir empieza exponiendo esto. O sea, el amor no significa lo mismo para los hombres que para las mujeres, ¿sí? Y ella empieza a hablar, sí, desde un ejercicio más fenomenológico, es decir, Ujú. recuperando la experiencia biográfica de las mujeres, piensa en cómo desde que somos niñas se nos va, pues, a veces hasta adoctrinando, ¿no? Ujú. Para pensar el amor como la experiencia central en nuestra vida y que si no lo tenemos vamos a estar incompletas. Entonces dice Simone de Beauvoir, por ejemplo, desde niña nos enseñan a fantasear Ujú. con un hombre que ni siquiera conocemos, Ujú. ¿no? Y yo pensaba en mi propio discurso cuando era una niña y yo me voy a casar a los 25 Sí, años. sí, sí. Es que mi esposo, ¿no? Y bueno, ni siquiera sabes si te van a gustar los hombres Claro, de claro. entrada, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir pues pone también en contraposición la experiencia de los hombres, en donde, bueno, pues ellos leen el amor Sí, justo como está construido, como una cárcel, como un cautiverio, y es que sí lo es. claro. La cuestión es que, bueno, para las mujeres nos han construido distinto Ujú. para que no titubeemos al pensar que esa va a ser la experiencia que nos complete. Ahora súmale
la experiencia de la maternidad. Ujú. Y hablas de las mujeres, de alguna manera, cómo se les coloca imagina, sueña, desea en que llegue este gran príncipe. Pienso también esto que como que te salve y cómo de alguna manera esto va permeando en el lugar en donde colocan al amor. La prioridad que se le coloca y dónde se colocan en relación al amor. Que entiendo, por lo que he visto, vivido y un poco compartido también, que con los hombres no lo viven igual. En el centro no se coloca al amor o esa idealización del amor, como en el caso de las mujeres. Y también he visto algunas diferencias con otras mujeres en los costos y los beneficios Ujú. del amor y de experimentar el amor y de vivir el amor romántico. Y ya mencionabas un poco de ellos, pero me gustaría que entráramos un poco más aquí. Yo lo he vivido, he escuchado a muchas mujeres también vivir a través de este modelo de amor romántico altos costos, desde salud, seguridad, desarrollo profesional o hasta el papel social que se nos asigna. ¿De qué se nos ha despojado? Mm. ¿Qué nos ha despojado el amor romántico? Creo que para empezar, perdón si suena así como muy académica de repente, pero es que, bueno, sí tengo la contaminación de la academia, pero además creo que es importante también poner sobre la mesa la genealogía de mujeres Sí. que han construido un pensamiento crítico para liberarnos. O sea, el feminismo no es algo espontáneo, no es algo que haya surgido en Twitter, ¿no? Ajá. En los últimos años, sino que, insisto, hay una genealogía de por lo menos 300 años a la que le podemos decir feminista. Entonces yo quiero traer a colación una reflexión que hace una gran filósofa española que se llama Celia Morós. Ujú. Ella es una diferenciación ontológica, es decir, de la raíz del ser, de hombres y mujeres, ¿no? Ella dice, los hombres, y tiene que ver con esto que planteabas al inicio sobre la reacción de tu hermano, por ejemplo, Ujú. ¿no? Los hombres pactan entre ellos como los iguales. Ujú. O sea, a pesar de que hay diferencias importantes entre ellos, la raza, la clase, ¿no? La edad, finalmente se reconocen como iguales y por eso se protegen tanto. Y las mujeres somos construidas como las idénticas. Mm. Y podríamos decir, pues son sinónimos, ¿no? No, si lo Mm-mm. ves desde un punto de vista filosófico, hay una diferencia porque las idénticas no pueden pactar, al contrario, entran como en una especie de pugna por ser la mejor, Ya. por tener como un rasgo que las diferencie frente a la autoridad masculina. Ujú. Entonces, las idénticas son reemplazables y pues hay un montón de idénticas. Entonces, por Ujú. supuesto que los hombres no sienten ese miedo por la soledad, porque saben que incluso teniendo 80 años en bancarrota, no siendo agraciados físicamente, siempre va a haber una mujer disponible, Ujú. ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos una diferencia importante. Entonces, ¿de qué nos han despojado? Bueno, pues de entrada de nuestra libertad, Ujú. ¿no? Nos han despojado también de el cuidado, o sea, de centrar nuestra atención en el Ujú. cuidado de las otras y los otros hace que perdamos de vista pues el cuidado sobre nosotras. Claro, claro. Y particularmente pienso que en el amor romántico este tema de la aspiración, del deseo, de dedicar tanto tiempo a ser vista, a, ¿no? A elegir, ¿no? Como cuánto hay alrededor de todo eso también, y que ya al fin sucede y ahora viene de nuevo el cuidar y el estar y ver al otro por encima o antes que verme a mí. Esta cultura de múltiples maneras nos dice que lograr el amor de un hombre es para las mujeres uno de los principales modos de alcanzar la felicidad y generando así múltiples dependencias. Esta creencia particularmente a mí me preocupa porque, como tú bien dices, va en contra de nuestra libertad. Y me gustaría preguntarte específicamente el amor romántico, ¿en qué pone en riesgo la libertad de las mujeres? Pues justo en esto que nos decías, en cómo nos construimos subjetivamente, es decir, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros temores. O sea, yo pienso, ¿no? Si desde niña a mí me hubieran a lo mejor educado distinto, pues no hubiera estado pensando en maquillarme a los 12 años o en tener novio, ¿no? Y que, ojo, no estamos como
inferiorizando o satanizando al amor. O sea, Sí. más bien lo que queremos hacer es construir otra forma de relacionarnos. Ujú, ujú. Entonces pienso en toda esa energía que me quitó y aparte, bueno, yo me posiciono políticamente como una sobreviviente de violencia feminicida, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿sabes? Pienso en desde este impacto subjetivo, cuánto tardamos en maquillarnos, en siempre estar deseables, delgadas, Ujú. ¿no? Dice Marcela Lagarde, si hiciéramos cuentas de cuánto gastamos en ropa, en maquillaje, las mujeres, ¿no? Y bueno, el problema no es que te lo gastes si a ti te gusta, el problema es que lo haces para que los otros te vean. Ujú. Y además pensando que los cánones de la moda pues ni siquiera están hechos por mujeres, están hechos incluso por hombres a los que no les gustan las mujeres. Ujú. Y eso pues ya de entrada también resulta problemático, ¿no? Ujú. Porque hay una infantilización del cuerpo de las mujeres Ujú. y entonces estamos tratando de perseguir un ideal que nunca vamos a alcanzar. Ujú. Digo, a lo mejor algunas sí, yo hablo por mí, ¿no? A mí me quedó claro y además porque tuve un principio de un trastorno alimenticio, entonces me quedó claro que yo no soy, yo no tengo una silueta delgadísima y no tengo por qué pasar la vida sufriendo. Yo prefiero Ujú. comerme un pastel, digo, cuidarme, sí, ¿sabes? Pero por amor a mi cuerpo, por mi salud, no Ujú. por ser deseable. Y la otra es que justo llegando a este punto, esta correlación que hay entre feminicidio y amor Ujú. romántico, Ujú. ¿sí? Porque además, hablando de construcciones subjetivas, pues los hombres son construidos para pensar en las mujeres como seres inferiores. Ujú. Entonces ahí, ¿cómo podemos aspirar a tener una relación igualitaria si de entrada ya hay una construcción que nos está poniendo en desventaja? Ujú. Y me van a decir, ay, no, pero yo respeto mucho a las mujeres o yo nací de una mujer. O sea, volvemos a lo mismo. No estamos hablando de algo totalizante, Ujú. pero además sí creo que a veces las personas no nos damos cuenta porque no tenemos herramientas. Pero al mirar a las mujeres como inferiores, pues las deshumanizas, por lo tanto Ujú. las cosificas y entonces las piensas de tu propiedad y se corta cualquier expresión de autonomía que puedan tener las mujeres, ¿no? Digo, yo he estado en relaciones en las que, por ejemplo, tenía prohibido incluso ir al cine con mi familia, ¿no? Ujú. O sea, y era un terror Ya. salir, y bueno, pues esta persona, por ejemplo, me secuestró, me Ujú. sacó de mi casa y me amenazó con asesinarme, ¿no? Mm. Y fue un momento súper angustiante. Ujú. Y entonces, como yo ya empezaba a tener mis primeras lecturas sobre feminismo, y justo empecé a leer sobre feminicidio, fue como el primer tema en el que empecé pues a informarme, yo no quise quedarme a comprobar que sus palabras eran ciertas. Mm. ¿Sabes? Pero también ahí, pues claro, yo tenía una ventaja sobre muchas mujeres, que era Claro. pues tener ya una lectura sobre el feminismo, tener una preparación académica, tener redes familiares, ¿no? Redes de amigas. Entonces también acá yo quisiera como poner sobre la mesa algo importante, las mujeres no salen solas Ujú. de la violencia. Y también por eso los agresores, uno de los mecanismos que ponen en marcha, de los primeros es alejar a las mujeres de sus redes para generar una dependencia, muchas veces incluso emocional, porque hay Ujú. mujeres que son autónomas económicamente, que son reconocidas socialmente, pero que tienen una dependencia. Ujú. Y tiene que ver con todo esto que ya señalamos, pero además porque además los agresores lo saben. Los agresores están perfectamente condicionados por el sistema y pues imagínate cuando te encuentras un narcisista que ni Ujú. siquiera logra tener empatía con el dolor ajeno, pues entonces es el binomio perfecto y casi casi mortal, ¿no? Ujú. Para que las mujeres incluso puedan perder la vida. Y hablando de violencias, no puedo evitar pensar en el papá de una de mis exparejas, que me decía a mí abiertamente que la mujer más hermosa es la que no habla. Y yo por supuesto que le respondí que seguro yo le parecía espantosa. Al poco tiempo mi pareja terminó la relación. Sin embargo, en las madrugadas Raquel me llamaba, borracho, llorando, diciéndome que me amaba, que yo era el gran amor de su vida, pero que no podía estar conmigo. Y ahora que compartes esta parte de los costos emocionales, yo pienso cómo yo interpretaba que yo no era la mujer ideal, ¿no? Que entraba en el estereotipo esperado para su familia. ¿Y por qué? Porque yo hablaba Ujú. y decía lo que pensaba.
Y eso, sinceramente, me hizo dudar por mucho tiempo de mí. Y pensaba que algo estaba mal en mí. Y que si no lo solucionaba aparte, corría el gran riesgo de tener de nuevo ese problema con otros hombres. Y justo entonces, afortunadamente, Ujú. empecé a cuestionar este modelo del amor y sus prácticas que hay alrededor. Hoy te puedo decir que bendigo esta experiencia y bendigo haberme librado a tiempo de vivir en un ambiente machista, opresor y violento. ¿Cuándo empezaste tú a cuestionar este modelo del amor romántico en tu vida? Pues tuvo que ver también con mi experiencia de violencia. Y bueno, nada más Ujú. como paréntesis, justo esto que vemos con tu expareja es un ejemplo bastante ilustrador sobre lo que yo decía de los pactos patriarcales, Ujú, que decía Celia Moros. O ujú, sea, te fijas cómo a pesar de que seguramente él te amaba, ujú, pero no pudo romper el pacto con su papá. ujú, Porque además las relaciones entre los hombres son homoeróticas, ¿sí? O ujú, sea, no que tengan intercambios erótico-afectivos entre ellos necesariamente, pero me refiero a que entre ellos sí se aman ujú, ujú, y entonces les cuesta mucho trabajo romper y más por una mujer que es un ser inferior. ujú, ¿Me ujú, explico? Entonces ahí lo vemos muy, muy claro. ujú, Incluso cuántos amigos no se, aunque anden ahí con la misma chava, pues no se bronquean, ¿no? Y la que queda mal, pues es la chava, ujú, ujú, ¿sí? Cuando hay un triángulo amoroso. Yo me empecé a cuestionar el amor romántico después de justo esta experiencia que te digo, y estoy ujú, hablando del 2008 más o menos. Ya desde el 2005 yo me posicioné como feminista por otra cuestión de violencia con esa misma pareja y que me hizo pensar que pues ninguna mujer merece no atravesar por una experiencia así. completamente de acuerdo. Ujú. Y yo le debo en buena medida a muchas mujeres cómo empecé a construir mi proceso de autonomía, Sí. porque recuerdo, en aquel entonces yo daba clases en una preparatoria, y entonces una profesora me invitó a una de esas excursiones que hacen, ¿no? Me dijo, oye, pues es que te quiero invitar, vamos acá y pues tú te llevas bien con los chavos, entonces pues te digo para que me eches una mano. Y entonces vio mi cara de terror, ¿no? Y yo le Mm, dije, es que ese ya no puedo, no sé qué, ¿no? Y ella se había dado cuenta. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres terminar? O sea, yo te lo digo yo que he vivido violencia, ¿quieres terminar así tu vida? Y siendo tan joven, ¿no? Y entonces lo que ella hizo además fue llevarme con su psicóloga, mm, ¿sabes? Y yo empecé a tomar terapia, pero fue como 3 años después que yo logré dejar a esta persona, ujú, después de esta amenaza de violencia, ¿no? ujú, Además, bueno, yo sí quiero decir como abiertamente, ¿no? No solo por el constructo de la masculinidad, sino además el constructo de la masculinidad en un país tan violento como este. claro. O sea, las mujeres en este país, bueno, ninguno, pero particularmente en este, no nos podemos tomar a la ligera una amenaza de muerte, Ujú, ¿sí? Entonces, como te decía, yo no me quise quedar a comprobar que eso era cierto y me fui y no di marcha atrás, ¿no? Te mm, digo, no fue el único agresor que encontré en la vida, después de ahí vinieron otros, pero por lo menos sí te puedo decir que el pensarme como que estaba en riesgo mi vida, sí hizo claro, que me moviera de ahí, ¿no? Y claro, pues es gracias al feminismo también. claro. Y qué gran regalo encontré yo también en el feminismo, ¿sabes? Para terminar de cuestionar este modelo. ¿Cómo el feminismo ha puesto en jaque el amor romántico? Pues es que es el gran señalador, ¿no? Y por eso encontramos tantos detractores del feminismo, ¿no? Hombres principalmente y mujeres que todavía les cuesta romper con la autoridad masculina, ¿no? O sea, muchas autoras han señalado cómo, y también Marcela Lagarde lo plantea en Ujú, Los cautiverios de las mujeres muchas veces preferimos poner en riesgo la relación entre nosotras que la relación con ellos. Pero pues ahí hay como un cierto grado de ingenuidad porque pues pensamos que vamos a pactar con ellos desde el mismo lugar y no. Acuérdense que nosotras somos las idénticas ujú, y ellos son los iguales, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no sea posible establecer un lazo de solidaridad con un hombre, pero ese hombre debe de pasar por un proceso de reflexión profundo y ujú. hasta lograr entender a manera de convicción pues que la violencia contra las mujeres es éticamente cuestionable, ¿no? Pero estamos hablando de la generalidad. Entonces, por eso te hay un montón de personas detractoras y pues es que el feminismo es el espejo, ¿no? Es como esa Ujú, conciencia
que nos está Se diciendo. cuestiona. Sí, sí, sí. Ujú. Ponen en riesgo muchas cosas, ponen en riesgo la maternidad como una obligación, cuando en realidad tendría que ser una opción, porque ya decía yo, va junto con Pegado Amor Romántico, con esta idealización de la maternidad, ¿no? El feminismo también pone sobre la mesa la importancia de relacionarnos entre nosotras desde otro Ujú, lugar, ujú. ¿no? Y las relaciones entre mujeres con una conciencia feminista son hermosísimas, Sí, ¿no? bellísimo. El pensar que dentro de tus referentes pueden estar mujeres. Yo, por ejemplo, aunque estoy casada ahora y vete casada por segunda vez, es que yo hago mucho trabajo de campo, ¿no? Hago Tú mucha eres de etnografía. praxis. Sí, 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 igual yo, para a entender. practicar. Y bueno, no, Ajá. a lo mejor hasta una tercera. No sabemos, ¿no? No creo. Pero bueno, la verdad es que yo ahora, incluso estando casada, no... y eso yo se lo compartió a mi pareja. O sea, mi aspiración, o ya desde una perspectiva mucho más realista, no es ni siquiera pensar que voy a estar con él siempre. Claro. Porque además, pues hay en este caso como particularidades, él es más joven, él es de otro país, él desea tener hijos, hijas, ¿no? Yo la verdad es que no creo, ¿no? Entonces sé que en algún momento es posible que nos separemos. Y escucho esto, como el feminismo nos pone en jaque el amor romántico cuestionándolo, em, reflejando, y también cómo el feminismo está abriendo al menos como la posibilidad de nuevas formas de relacionamiento, de nuevos acuerdos. Ujú, Y eso, qué necesario, totalmente. qué necesario. Raquel, para cerrar, quisiera pedirte que imagines que regresamos el tiempo y que está frente a ti Raquel de adolescente. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido sobre el amor romántico? No lo beses, ay, no te metas en rollos. Pues, porque también para desmontar el amor romántico yo he aprendido a acompañarme y amar a esa niña que fui, Claro. ¿no? Hay que hacer un trabajo también importante con nuestra subjetividad. Pues yo le diría, ¿sabes qué? No te lo tomes tan en serio. Sé Mm, más libre. O sea, la vida debe de estar cargada de mayor momento de goce, porque el feminismo también reivindica el goce. ujú. No te claves tanto, no sufras tanto, no sientas soledad, vas a tener un montón de amigas, de proyectos, de cosas, de aliadas. Mm, Entonces, tú sigue y concéntrate en lo que debes. muy bien. Pues yo me despido de la audiencia invitándonos a cuestionar todas y cada uno de nuestros días lo absurdas que son las prácticas a nombre del amor y cuando estas prácticas principalmente nos están limitando, para que cada una elija ahora con mayor libertad qué tipo de amor quiere tener. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y por toda esta serie de reflexiones tan profundas y reveladoras. Espero que sigamos platicando de esto en más espacios. Seguro que sí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a toda la audiencia. Chao, Abrazos. chao. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.